de una temática que es muy, muy preocupante aquí en la región, Alejandra. Exactamente, hablamos de los suicidios. En el año 2023 se consolidó como la principal causa de muerte violenta en La Plata y Gran La Plata. Estos números incluyen también a Berisso y Ensenada, por encima de los homicidios dolosos, estamos hablando de asesinatos y de las muertes por incidentes viales. Hubo por lo menos 110 personas que se quitaron la vida de distintas maneras, y esto surge de un relevamiento que hicieron dos periodistas de La Plata, Marcela Ojea y Fernando Tocho, que pudieron publicar todos este informe en Hablemos del Suicidio, editado por la editorial Cicus en el año 2020. Estamos en contacto con Fernando Tocho para hablar de este tema. Fernando, muy buenas tardes, te saludamos Alejandra Castillo y Pablo Funaro. ¿Cómo estás? Hola Alejandra, Pablo, muy bien, gracias por interesarte, por el llamado y bueno, a disposición. Bueno, contanos un poco cómo surgió la idea, porque sabemos que de primera mano ustedes están trabajando desde hace muchos años en esta temática. ¿Cómo surge y con qué obstáculos se encuentran para conseguir todo este material y toda esta información? Bueno, en primer lugar, quiero decir que me da mucho gusto hablarlo con colegas que tratan la misma temática que nosotros, policial, judicial y sobre todo de la ciudad de La Plata, porque van a saber entender bien, sobre todo esta segunda parte de los obstáculos. Sí. Esto surgió a partir del caso de Lara, de la chica del Nacional, porque con Marcio Gea ese día estábamos haciendo móviles para distintas radios. Creo que yo estaba en la radio que la que estaban ustedes antes, porque uno hace un recorrido también, por Classic, supuesto. sí. Y bueno, ese día que nos encontramos con Marcio en el Nacional, que había un despliegue enorme de policía, ni hablar de médicos y demás, dijimos, che, si esto está pasando en el Nacional, que es el colegio importante, centenario, imagínate lo que debe ser la periferia. Y bueno, nos miramos y dijimos, ¿por qué no empezamos a relevar esto? Porque debe ser una problemática, incluso lo es, de la que nadie hablaba. Y bueno, empezamos a contar los casos, pero yendo más a la segunda parte de tu pregunta, Alejandra, lo que nos impide todavía, o nos impedía en ese momento mucho más, relevar esto, era el acceso a los casos, por la calificación, porque ustedes saben que muchos de estos casos se caratulan como averiguación de causales de muerte, te diría la Ujú. mayoría, y no se recalatulan después de la autopsia como homicidio. De hecho, se van al archivo como ACB, las siglas de averiguación causal de muerte. Entonces, relevarlo y ser precisos en el número, la verdad era un problema. Ahora hay alguna facilidad, quizás, pero sigue siendo difícil, porque vemos que el Ministerio de Seguridad tiene unos datos, la Procuración tiene otros, que Salud tiene otros, y que no los cruzan esos datos, con lo cual, es más, en un momento relevábamos también las tentativas y las autolesiones, pero bueno, vimos con precisiones que dan cuenta de que hoy es la causa de muerte violenta número 1 en La Plata, y mirá que acá se maneja muy mal. Ustedes hablan y siguen de cerca los casos de homicidios dolosos y culposos, y te digo que los suicidios duplican a los dolosos y están palo y palo con los culposos. Pero les digo más, dentro de lo que son los muertos por accidente de tránsito, tenés suicidios también. Lo que pasa es que en la metodología de relevamiento es muy difícil también terminar de esclarecerlo. Entonces ahí hay alguna problemática, pero pese a eso son los números que volcamos en el último informe. Fernando, ¿qué crees que hay detrás de esta pandemia, fenómeno, problemática? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ustedes lograron entender a través de su trabajo? Sí, interesante la pregunta, porque el suicidio es multicausal, es lo que nos marcan todos los especialistas. Vos sabés que eh, se suele confundir, y nosotros los periodistas tenemos, los comunicadores tenemos que hacer una autocrítica con eso, porque cada vez que hablamos de esto decimos, no, se mató porque se perdió el trabajo o porque se separó de la novia, y la verdad es que cualquiera de nosotros puede perder el trabajo, tener una separación, y no por eso tomarse una decisión. O sea, se suele confundir el detonante de la decisión con la causal. Esto es multicausal, es decir, yo lo que veo en La Plata, que la camino, la escribo, la veo, ustedes también,
y me podrán decir si hay incidencia de esto o no, yo creo que sí, y quiero mucho esta ciudad y no creo que no me voy a ir nunca, es que en La Plata se perdió el sentido de comunidad. El de al lado es un extraño hace rato, por muchos factores, porque se pobló mal, porque creció de forma muy caótica, en lugares donde el suicidio es bajo, en cuanto a números, estoy hablando, el de al lado vos sabés que es el hijo de tal, o que es el hermano del comerciante tal, entonces lo asociás, lo ubicás, hay un sentido de comunidad, de familiaridad. Acá en La Plata hace rato que el de al lado es un extraño, entonces no hay esa proximidad, hay una ajenidad constante, ahora se ve muchísimo más. Y como el de al lado no importa, como hay un trato muy deshumano, y todo el mundo está apurado, y todo el mundo piensa en sí mismo, eso también incide. No hay lugares de asignación, la situación económica, por supuesto, también incide, los consumos problemáticos también. Recién escuchaba lo que decía el Colo Pérez y hablaba con ustedes y ponía esta realidad de menores, prostitución, narcotráfico. Eso también incide. Hay un montón de factores que llevan a alguien a tomar esa decisión, y como cierre de esto que estoy diciendo, es lo que nos marcan los psicólogos y los psiquiatras. Dicen, el que se quita la vida no es que quiere dejar de vivir, quiere dejar de sufrir. Claro. Ve al suicidio como una salida al sufrimiento. Fernando, ¿cuál es la situación de nuestra región en relación con otras ciudades de la provincia y del país? No sé si ustedes llegaron a hacer esa comparación. Sí, mira, a nivel país, el último dato que publica el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de las estadísticas criminales, que lo presentó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebrando de alguna manera que bajaron los homicidios, pero le subieron los suicidios, casi 5%. A nivel nacional hay un suicidio cada 2 horas, o sea, hay 11 suicidios por día, es lo que marca. En todo el país. Es muchísimo, en todo el país, sí, uno cada 2 horas casi. Y en provincia, el último dato que se publicó, dato abierto, es del año 2022 y hablaba de 1.206 suicidios, que da 3 suicidios por día. No tenemos los de 2023, los pedimos, por supuesto, no los dieron a conocer, pero imagínense que Procuración tiene unos números muy precarios con esto, Seguridad no los termina de informar del todo porque quedan como averiguación causal de muerte, y entonces las regiones sanitarias de salud tendrían esos números, pero bueno, no los aportaron. Pero La Plata... Cifras que, pero sí, La Plata tiene... Sí. ¿Cómo estamos en relación con, no claro, en relación con los demás? ¿Cómo venimos? ¿En qué puesto estaríamos? ¿Cómo venimos con eso? Lo que pasa es que no tenemos eso. Ah, no tiene, claro, pedimos, de los otros, claro, de las otras regiones. Lo pedimos, exacto, lo solicitamos, no nos contestaron nunca, y fuimos insistentes y demás. Sabemos que los tienen, esos números. Uno entiende que no debe ser cómodo para los funcionarios darlo y demás, pero esos números están, y si los escondés, no es un paso para solucionarlo. Me parece a mí, qué sé yo, la lectura que yo hago. Así todo, en La Plata, de Villa Ensenada, pudimos tomar esos números, y el objetivo nuestro es ponerlos sobre la mesa y decir, esto es lo que está pasando, habría que resolverlo, o preocuparse, o ocuparse. ¿Vos, Pablo? Sí, te iba a preguntar precisamente, iba a ir a ese punto. Ustedes hicieron un estudio, un análisis, tienen la información del suicidio, de la cantidad de suicidados. Ahora, ¿se puede, a través de lo que ustedes han hablado con especialistas, todo, se puede trabajar sobre el fenómeno para evitar que esto se desencadene? Sí, porque debería haber campañas de prevención, debería haber una atención más especializada en hospitales. La Plata tiene 8 hospitales, es una de las ciudades que más tiene, y lo que nos decían es que, bueno, a la falta de recursos tienen que elegir entre, bueno, atiendo un baleado o alguien que se hizo un cortecito o una chica que se tomó pastillas. Entonces van directo con el baleado. Digo que no está mal, es parte del trabajo que tienen, pero del trabajo de ellos, pero digo, el que tiene un cortecito en la muñeca, se le hacen un vendaje y se va a la casa, no se lo releva en el sentido de, bueno... Claro, no hay seguimiento. Claro, no hay posvención. Entonces, si no pones recurso ahí, un día no va a volver más al hospital y lo vas a encontrar suicidado, y eso es lo que termina pasando. Claro. Y la relación que nos marcan es que por cada suicidio consumado hay más de 10 tentativas. Esa es la relación que hay. Con lo cual,
los especialistas dicen sí, tiene que haber campañas, tiene que haber acompañamiento, tiene que haber recursos humanos, tiene que haber, pero se tienen que sentar las obras sociales, la clínica, los hospitales públicos, los médicos, los enfermeros, la justicia, para justamente desde cada lugar ayudar a que estos números bajen. Si no se da esto, es imposible. Lo que a mí más me preocupa, o lo que preocupa dentro de todo, es que hoy no tenés la garantía de que esto se frene. Ninguna garantía tenés. Todos te reciben, tienen buenas intenciones, pasá, venía al despacho, te escuchan, pero la realidad está en esos números. Fernando, te agradecemos muchísimo. Vamos a seguir de cerca y seguramente te vamos a convocar de nuevo para hablar más sobre esta temática. Un millón de gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un saludo. Gracias, Fernando. Un abrazo. Fernando Tocho, autor junto con Marcelo Ojea de este informe Hablemos del Suicidio, repetimos, editado